les invito a abrir sus Biblias todos en Apocalipsis capítulo 5, que es el libro que estamos con la ayuda del Señor estudiando en estos días. Y en la mañana estudiamos los versículos 1 al 3 y con la ayuda de Dios en estos momentos vamos a avanzar hasta el final de este hermoso capítulo que nos presenta la visión del Redentor dignificado. Dignificado, ¿verdad? De digno, de que recibe la honra, recibe la dignidad, recibe la gloria, recibe el reino. En Apocalipsis 4 está el precioso testimonio del trono de Dios a punto de comenzar los juicios, los últimos juicios que hará sobre el mundo. Y en el capítulo 5 entra en la escena el Señor Jesucristo. Y Juan está mirando estas cosas. Así que vamos a leer, hermanos, y a ir estudiando poco a poquito. Voy a hacer un muy breve recordatorio de los puntos que tocamos en la mañana y estaremos avanzando más allá del capítulo 3, hacia el capítulo 5, versículo 5 y hasta el final. Si alguien de los que está aquí, yo creo que a lo mejor Jonathan o Janet son los más indicados de subir el enlace, de copiarlo ahí en los comentarios del video para que lo puedan los hermanos visualizar, aquellos que están descargando el documento de estudio y siguiendo de esa manera el bosquejo, ¿verdad? Así que también está disponible, hermanos, este estudio ahí en los comentarios para ser descargado y estoy en la página 8, es donde empezamos en la mañana y donde vamos a continuar también. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, hablando el apóstol Juan. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ya hablamos de la diestra de Dios en este versículo y de lo que significa y de sus implicaciones de protección, de poder, sus implicaciones de autoridad. Y es la diestra de Dios que tiene el libro del plan universal y de la consumación del mundo en su mano. Ya hablamos del libro escrito por dentro y por fuera, que no admite añadiduras y que no admite, ¿verdad?, tampoco que sean quitadas frases o segmentos, aunque el hombre las quite, no por eso se quitan. Y hay muchas sectas y religiones que por vía de una mala interpretación acomodan la palabra de Dios, quitan esta palabra, añaden este sentido, y ya hablamos de cómo eso trasciende y guía al error a muchos creyentes que no pueden vivir en victoria porque no se sujetan a lo que está escrito, como Jesús lo hizo. ¿Te acuerdas en Mateo 4 que le dijo al diablo 3 veces? Escrito está. Y ahí estaba apoyada su vida, como debe estar la nuestra si vamos a ser cristianos victoriosos. Cada decisión, cada paso, en el fondo tenemos que sentir del Señor, escrito está. Por ejemplo, que obedezca a mis padres, si soy niño o joven, escrito está. Por ejemplo, que ame a mi esposa o que me sujete a mi esposo, debemos decir, y ahí está la fuerza y la confianza, escrito está. Y en momentos muy difíciles, donde es complicado obedecer, la confianza de que es por el Señor nos sostiene. Jóvenes, casarnos y comprometernos como Dios manda, escrito está. Y eso está avalado, eso está respaldado, eso tiene el sello de la bendición de Dios, por más que el mundo lo contradiga y lo practique de tantas formas corruptas. Y luego dice el texto 2 que ya estudiamos en la mañana, y vi a un ángel fuerte. Me faltó lo de los sellos. No olviden que los sellos hablan de ese aspecto de algo pleno, porque son 7. Es un secreto completo, es un secreto con el que se culmina la historia, lo que guarda ese pergamino, y es un sello, son sellos porque está oculto, está sin ser ejecutado todavía, sin ser revelado y ejecutado.
Versículo 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y hablamos sobre todo del pregón de este tremendo ángel que nos recuerda a nosotros el ministerio principal, fundamental del creyente y de la iglesia de Cristo, de vivir proclamando, de vivir hablando del Señor Jesucristo y de vivir comunicando con fuerza y con el poder de Dios, no precisamente la consumación, aunque también entra en nuestro mensaje. Somos embajadores, enviados de Dios, para que otros crean antes de que venga el Rey a juzgar. Y en ese sentido nuestro mensaje lleva involucrado el asunto de la consumación. Pero lo que pregonamos no es la consumación, es la entrada al reino por medio del Evangelio a través de la fe. Y ninguno, dice el 3, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y hablamos ahí de la gran indignidad y de la inaptitud en las tres esferas de la existencia. No hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Y por lo tanto no hay uno solo que pueda agradar, ni este que les habla, mucho menos a Dios por sus propios méritos, cuanto menos abrir el plan y ejecutarlo. Ninguno hay digno. Hablábamos de eso en el versículo 3 hoy en la mañana. Y en el 4 dice Juan: lloraba yo mucho, Dios llorando como un pequeñito, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y hablábamos en la mañana, cerrábamos hablando de la sensibilidad que Juan manifiesta al llorar, porque no había una persona digna de desatar el desenlace de Dios, de cumplir los planes de Dios para el mundo. Y esa es la sensibilidad que muchos de nosotros hemos perdido, queridos hermanos, y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a recuperar por cumplir nuestra vida, por hacer su voluntad y ver las obras de Dios realizadas en nuestro mundo, aunque no sea por medio de nosotros, pero hay otras que sí nos tocan a nosotros. Ese lloro habla de una sensibilidad que alcanza, hermanos, las bendiciones de Dios. Y ahora vamos al texto 5. Dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Me ayudan a leer el texto 5, por favor, ahí en casa, y también aquí los que estemos con nuestras Biblias en mano? ¿Qué dice el texto 5, hermanos? Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Muy interesante lo que está en este versículo 5. Los ancianos, ya estudiamos en otros sermones, en el capítulo 4, los ancianos, si tú recordarás, representan al grupo de redimidos por Jesucristo, a los rescatados en el tiempo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Los ancianos son los santos que fueron salvos antes de Cristo y los creyentes que fueron salvos por fe después de Cristo, y que podríamos decir representan a la iglesia arrebatada, glorificada y triunfante. Los ancianos, que son 24 según Apocalipsis 4, habla de las personas que fueron redimidas antes de que el Señor Jesucristo llegara al mundo por segunda vez. Quiere decir que entre esos ancianos, ahí vamos tú y yo representados. Esto que está viendo Juan, lo está viendo, hermanos, en una visión que todavía no ocurría, pero con la ayuda del Señor estas cosas las atestiguaremos todos los que hayamos sido salvos. Así que uno de estos ancianos toma a Juan, que estaba llorando, y le da una recomendación. Dicen los gringos, si sabes inglés un poquito, yo no sé mucho, pero un poquito medio me defiendo.
hablando de los tipos de recomendaciones, ellos dicen soft, quiere decir suave, soft recommendation. Pero cuando quieren decir, casi pegándole a un regaño, strong recommendation, fuerte recomendación. El griego no llores, es una strong recommendation. Hermanos, un representante de la iglesia en el cielo ayuda a Juan, que no sabe por el impacto de lo que está viviendo y viendo, no sabe lo que está pasando. Como que a Juan allí se le olvidaron algunas cosas por el impacto emocional, y uno de los creyentes lo llama y le dice: "Shh, no llores". Y eso llama la atención de Juan. Y cuando Juan le pone atención a este de los ancianos, a esta persona que sin duda es un creyente, una persona, tal vez alguno de nosotros, no lo sé, Juan lo voltea a ver seguramente y le dice a este hombre, esta persona, este creyente: he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos se quedaron con un signo de interrogación en su mente? Esa respuesta como que no nos dice nada a muchos. Pero le dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Y luego dice: la raíz de David. Y luego dice: ha vencido, para abrir el libro y desatar los sellos. La iglesia, hermanos, ha recibido del Señor la encomienda no solamente de predicar el evangelio como vimos en la mañana. La iglesia ha recibido la encomienda de instruir y enseñar a las personas el consejo de Dios en este tiempo antes que Él venga. Y es un gozo para mí ver aquí el ministerio de la iglesia, incluso en el cielo, enseñando a un apóstol que estaba nervioso por lo que estaba viendo. Eso me habla de la autoridad que tiene la iglesia del Señor por Jesucristo, no por nosotros, de enseñar los consejos eternos a los jóvenes, a las señoritas, a los matrimonios, a las personas. Y cómo no, si se está enseñando en el cielo a un apóstol de Cristo. Y no es que Juan no lo supiera, pero nota muy bien los tres aspectos de la respuesta que le da uno de los miembros de las iglesias a Juan. Tienen una notoria profundidad. Hablan de convicciones escriturales, no solo espirituales. Esas son unas convicciones espirituales. Hay convicciones ministeriales también, de cómo servir al Señor. Pero hay convicciones escriturales, esas que están muy escondiditas y que solamente los lectores asiduos las encuentran y las ven. Y lo que le estaba refiriendo aquí Juan, el anciano, a Juan, es que lo estaba haciendo recordar Génesis 49, la profecía de Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Cristo, en su linaje humano, es descendiente de la tribu de Judá, de los 12 hijos de Jacob. Y el león es el principal, el rey de los animales de la selva. Así que le está diciendo: no llores, aquí está el Hijo de Dios que fue profetizado desde Génesis 49. Y la raíz de David es una citación a Isaías capítulo 11, cuando le dice el Señor por medio de Isaías que la vara de Isaí se va a sentar en el trono, la raíz de David. Isaí fue padre de David, y es otra alusión al Señor Jesucristo. Y luego las palabras "ha vencido" habla del ministerio terrenal de Cristo, que en la cruz del Calvario, sin pecar, derrota a la carne, al mundo y a Satanás, porque a ninguno de ellos Cristo se les entregó, como muchos, y debo decirlo, como todos nosotros alguna vez nos hemos entregado por falta de fe, de firmeza, de fortaleza, de conciencia espiritual, de santidad. A Cristo nada de eso lo venció. Dos pasajes confirman esto. Primero, Colosenses 2. Colosenses 2.
dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando, mira lo que hizo Jesucristo cuando murió por ti y por mí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, entiéndase, la lista negra de los pecados de cada uno de nosotros. Ahí estaba demandando juicio justo sobre el pecador. Ahí estaba el Señor poniéndose esa lista en las espaldas y yendo a la cruz y obteniendo la victoria del pago del pecado. Dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y lee conmigo el 15. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este texto se puede ilustrar con una sátira. Una sátira es un cuadro que causa no risa, causa satisfacción por algo que se está sentando y que está poniendo en evidencia y a veces hasta humillando el error. Cuando Cristo estaba colgado, herido y maltrecho y sin decir una palabra, 6 horas en la cruz, alrededor había demonios tratando de que ese Hijo de Dios maldijera, se quejara, se bajara, y por amor a nosotros se mantuvo firme y mudo. Por amor a nosotros estuvo allí incólume, y esa actitud prácticamente era una burla, diciéndole al diablo: no tienes poder contra mí. Por eso despojó. Y ese poder hoy tú y yo lo tenemos si creemos en Él y si andamos en sus caminos. Él nos da ese poder y no tenemos por qué vivir sometidos y esclavos al imperio de la muerte. Hebreos 2, por favor, hermanos, confirma eso también. Hebreos 2. La victoria del cristiano está en entender la profundidad, la amplitud de la obra del Señor Jesucristo. Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, mira cómo Él se va a identificar con nosotros. Él también participó de lo mismo, sangre y carne, esto habla de su encarnación, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este es el modus vivendi de mucha gente. Tiene miedo a la muerte y en el fondo le guía su miedo a la muerte. O la conciencia profunda de que van a morir. ¿Por qué compra y se afana la gente por comprar una propiedad? Bueno, puede haber muchos motivos y algunos de ellos pueden ser buenos, pero en general muchos compran una propiedad porque es la única vida que tienen y porque la quieren al máximo aprovechar. ¿Y qué va a pasar si no tienen una propiedad antes de morir? Y por eso a veces son deudas sanas, se pueden pagar, pero en muchos casos tristemente no. Se endeudan, se afanan, descuidan su familia con tal de tener antes de morir una propiedad. La gente vive con eso como una sombra y no se puede liberar de eso. ¿Y qué pasa si el COVID? ¿Y qué pasa si el cáncer? ¿Y qué pasa si un accidente? Y ahí está la gente temiendo en sus adentros: y es que ya estoy grande, y es que me va a pasar, y es que me va a tocar. Y sobre todo esa inseguridad viene porque, como dice Proverbios 29:1, el impío que sabe que aquí adentro no está bien con el de allá arriba, tiembla. Sabe que hay consecuencias. Pero cuando llega Cristo a tu vida, te libera del temor a la muerte, y el imperio o dominio de la muerte que Satanás ejerce por medio de tu pecado y del mío es quitado, porque entendemos que el Señor Jesucristo ya nos rescató.
Así que Él, dice el 15, vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso hoy podemos tener otras metas. Y de eso vamos a hablar hacia el final de esta predicación. Y dice el 16, porque ciertamente no socorrió a quienes, hermanos, a los ángeles. Ellos no necesitaban salvación porque no pueden corromperse. El juicio de los ángeles fue antes de Adán y Eva. La Biblia enseña que ellos cayeron y fueron reprendidos y enviados al abismo en forma de demonios y ya están más allá del juicio. Ellos ya fueron juzgados, sentenciados, aunque apenas van a ser condenados. Pero Cristo vino a rescatar no a los ángeles, a los seres humanos, a la raza humana. Dice que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser fiel, misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, eso quiere decir limpiar y quitar los pecados del pueblo, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿De dónde viene todo esto, hermanos? ¿Por qué llegamos hasta aquí? Porque Juan vio que no había ninguno digno en el cielo de tomar el libro y abrir los sellos, pero un miembro de la iglesia, un creyente común y corriente, un cualquiera, por así decirlo, no con una investidura, no está hablando de otro apóstol, no está hablando de un santo así, como el mundo lo pinta, un creyente que había leído su Biblia, un creyente que había sido fiel, un creyente que había confiado en la palabra y que tenía las profecías metidas en los huesos. Llamó la atención de Juan y le dijo: no te preocupes y deja de llorar, porque ahí está el león de la tribu de Judá, el que viene a tomar el reino, la raíz de David, al que le corresponde el trono por derecho real, y el que ha vencido, al que le corresponde el trono por propio derecho, porque él humilló a las huestes y venció a la maldad. Por eso llegamos hasta aquí, porque todo el capítulo 4 de Apocalipsis se centra en el Creador, pero el 5 se centra en el Redentor, y los dos están ubicados en el mismo trono. Qué interesante. La iglesia, hermanos, tiene la encomienda de predicar, pero también de instruir. Efesios 3, por favor. Hay un mal en algunos creyentes que con esto que estoy hoy predicando, oro al Señor, comience a quitarse ese mal. Ese mal consiste en ver al pastor, algunos líderes necesarios, los líderes _ siervos, en ver algunas cuantas damas y decir en su corazón, ese miembro de la iglesia, ellos enseñan y predican. Yo no, yo solo escucho. Aquellos saben, aquellos encuentran, yo no. Eso es un error. Esa manera de pensar tiene a muchos creyentes por muchos años infructuosos, infelices. Porque hasta que no entendemos que este bendito libro se escribió para mí, mi necesidad, no la de al lado nada más, la mía. Y hasta que no nos acercamos a este bendito libro para forjar una relación personal con el que nos lo escribió, no empezamos a crecer y a dar a los demás. Pero la iglesia, hermanos, que la componemos todos los creyentes, es la que ha recibido el encargo. No, ese encargo lo reciben especialmente los pastores, pero no solo los pastores. La gran comisión en Mateo 28 está dada a la iglesia, hermanos, y no puede un pastor o un puñado de obreros necesarios, ¿cómo no? No pueden ellos hacer toda la obra y alcanzar a tantas personas, mucho menos en los muchos medios de acción donde la iglesia se desenvuelve. Así que mira, por esta causa, Efesios 3, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Jesús por
por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la, ¿y qué palabra dice, hermanos? Administración o economía, una encomienda, algo que se encarga, algo que se te da. Dice, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios. Gracia es amor, favor. Habla de las bendiciones, dice Pablo, a mí se me dio la administración de la bendición de Dios, dice que me fue dada para con vosotros, que en el caso de Pablo, muy especial su ministerio y su revelación que Dios le dio, dice que por revelación le fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual, qué importante, lo que se le dio a Pablo, hermanos, él lo redactó y son las escrituras. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio habla de una verdad que estaba guardada y fue revelada y ya está hoy a las claras. Y se requiere enseñar con ella, amonestar, se requiere instruir y alentar con ella. Y dice el 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, o sea los no judíos, o sea todo el mundo, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está la predicación de la que hablábamos esta mañana. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Eso habla de que no por obras somos anunciadores, enseñadores, no por obras. Dice, el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, no es en nuestras fuerzas. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, no es por nuestros méritos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí está la proclamación, pero luego añade, y de aclarar a todos, ministerio de enseñanza, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y juntos, por favor, el 10 y el 11, hermanos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Pero mire el 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y no solo a la tierra y a los hombres, sino que inclusive dice ahí a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nadie se me vaya a asustar, nadie se me vaya a creer cosas que no, pero ¿sabes? Cada servicio, cada sermón, en cada iglesia hay ángeles interesados en aprender la palabra. No los vemos, no los percibimos, pero aprenden. Y me los imagino diciendo, mira, encontró algo que yo no conocía. Mira, han pasado siglos, siguen escudriñando la palabra los hombres y siguen hallando bendiciones. Y ellos se gozan, hermanos. Dice Primera de Pedro que ellos anhelan mirar las cosas de Dios, hablando de las revelaciones, de las profecías. Entonces, viene una pregunta para ti muy dentro en tu corazón y para mí. ¿Cómo estás respondiendo ante el gran encargo que Dios te ha hecho como parte de una iglesia, de proclamar a Cristo y de enseñar la Biblia? Ya sea que lo hagas a tu familia, a tus hijitas, a tus hijos, a tu esposa, ya sea que lo hagas a una clase de párvulos, de cuna. Hermano, ahorita no se puede por la contingencia. Eso no es excusa. El que quiere que otros aprendan, busca la manera. Tal vez no será en el mismo formato, pero busca la manera. Y si no lo puede hacer por un tiempo, ok, ora, lo comprende, se prepara, planea, pero no lo dejará así porque está llamado y comprende que Él es un instrumento para que otros sepan la verdad y la vivan, la crean y la vivan. Tal vez es un grupo
de jóvenes que se te ha sido dado en esta iglesia o en alguna otra, porque sé que este mensaje a lo mejor lo están oyendo otros hermanos que están en otras iglesias. ¿Cómo está tu ministerio? ¿Cómo está tu carga para comunicar el mensaje a nivel de un discipulado? ¿Cómo está tu carga para aconsejar a hermanos que están confundidos y que quieren tener claro el plan de Dios para su vida y entender cómo Dios los perdona y los ayuda en medio de circunstancias difíciles? ¿Cómo estamos, hermanos? Porque el que le dijo a Juan estas cosas, con su buen ejemplo de conocimiento escritural, hoy nos da una advertencia y hoy nos recuerda que tenemos la gran oportunidad de proclamar y enseñar la palabra de Dios. Dice el versículo 6, vamos a Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, 6. Juan vio al Cordero inmolado, que tomó el libro de la diestra de Dios. Versículos 6 y 7. Dice, y miré, ¿verdad? Después de esta amonestación, qué bonita aplicación hay aquí. Cuando un anciano, cuando una persona, cuando un maestro, cuando un creyente amonesta, ayuda, edifica con la palabra a otro, la visión de ese otro se abre, la visión de ese otro se agudiza, porque después de lo que está en el 6, el 5, después del 5, mira cómo arranca el 6, y miré. O sea que Cristo ya estaba ahí, pero Juan no lo había percibido. Y se me enchina la piel, hermanos, porque Juan tenía 90 años para entonces. Hacía aproximadamente unos quizás 45 años o 50 que había dejado de ver a su maestro en la tierra. Y esta es la primera impresión visual que vuelve a tener de él. Y es preciosa la manera en que lo ve. Dice, y miré, y vi que en medio del trono, fíjate dónde está, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Cuánto desearían los testigos de Jehová raer este versículo de las Escrituras que pone a Cristo en medio del trono, en medio de las huestes angelicales y en medio de todos los redimidos? Como diciendo, Él es Dios. Es que es un misterio profundo el de la Trinidad. Pero ahorita en este capítulo, hermanos, va a quedar aclarado que el Padre y el Hijo, por hablar de ellos ahorita y sin meter al Espíritu que anda ahí también, acuérdate en el capítulo 4 ya hablamos de él, aunque sí se menciona, ¿verdad? Porque dice que son los 7 espíritus de Dios, esos ojos de Cristo. El Padre y el Hijo, como dice Juan 10, son uno. No son el mismo, porque cada uno es una persona, pero son lo mismo, Dios. Y la visión de Juan, hermanos, primeramente nos revela que Cristo estaba en una zona de privilegio, en medio del trono, en medio de los querubines y en medio de todos los redimidos. Esto indica la total cercanía del Hijo de Dios e Hijo del hombre con las huestes angelicales y con los seres humanos redimidos. Esto indica no solamente la cercanía, sino la gran relación que Él tiene con ambas clases de seres, los seres angelicales, los seres humanos. Esto lo pone a Él como el mediador entre el cielo y la tierra. Aunque solo redimió a los hombres, como ya lo vimos, Él es el Señor de hombres y ángeles. Ahí está ubicado el Hijo de Dios. ¿Qué nombre se le da? De los más de 40 títulos que se mencionan de Cristo en la Biblia, hermanos, ¿cuál se escoge aquí? Estaba en pie un cordero como inmolado. Arnios, el griego. ¿Sabes qué significa? Becerrito, diminutivo.
estaba en pie un corderito, y agrega Juan, como inmolado. La etimología de la palabra inmolar es preciosa, es latín, interno, habla de las entrañas. Molar, de una palabra que derivó de un tipo de harina de trigo y del acto de la molienda. Inmolar quiere decir ofrecerse en sacrificio desde adentro. Eso quiere decir. No en vano, hermanos, desde Éxodo 12, cuando se ordena el sacrificio del corderito pascual de 4 días de prueba de ser perfecto, sin tacha, de 1 año de crecimiento, dice aquel texto de Éxodo 12:6, que la congregación lo tenía que tomar, poner sus manos sobre él como transfiriéndole sus culpas, y luego tomar un cuchillo. Y dice ese texto, lastimero pero hermoso, prefigurando el ministerio del Hijo de Dios. Y lo inmolará toda la congregación, y lo inmolarán entre las 2 tardes, prefigurando cómo el Hijo de Dios iba a dar su vida. Y luego Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, 29, mirando al Señor que venía cuando él estaba bautizando ahí en el Jordán, ve al Señor, ve a la multitud y les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita. Porque en todo el Antiguo Testamento los sacrificios cubrían, pero el Señor llegó y con su perfecta sangre quitó. Así que Juan ve al Señor Jesucristo en su figura de Redentor, de Salvador, aquel que dijo en Mateo 26, 28, esta es mi sangre, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y si tú sigues en duda de qué va a pasar contigo cuando mueras, y no tienes paz respecto a lo que has hecho y sabes que has ofendido a Dios y que se ha manchado tu vida, tu cuerpo y tu mente, ¿por qué no le entregas tu vida a Jesucristo antes que sea tarde? ¿Por qué no te arrepientes hoy mismo? ¿Por qué no dejas de seguir tu propio camino hoy? Haces un alto y te entregas al Señor. No es una religión a la que te invito, no es una iglesia, es venir al que te dice, ven a mí. Si estás cargado y trabajado, ven a mí y yo te hago descansar. Es aquel que te dice, yo he muerto para lavar tus pecados. ¿Por qué no haces un alto y dejas a un lado tu enojo, y dejas a un lado tu amargura, y dejas a un lado cualquier otra idea o prejuicio que te está estorbando, legalista, que algunos han sembrado? ¿Por qué no haces a un lado todo lo que te estorbe y te entregas al Cordero de Dios y le dices, sí, yo he pecado y ya no sé dónde esconderme de tu mirada, pero en el Hijo de Dios veo tu bondad, veo tu comprensión de mi condición débil, humana, pecaminosa, y aquí estoy, Señor, me arrepiento de todo corazón de mis pecados? ¿Sabes qué va a hacer Él? En el momento que tú le clames de esa manera, va a sonreír y te va a dar entrada. Que no te pase lo que narra un canto que le pasó a un padre que nunca aceptó a Cristo, nunca se arrepintió, toda su familia se arrepintió y él no se arrepintió. Y cuando vino el Señor se dio cuenta que había estado en el error. Y en ese canto dice que ya en la otra vida, condenado, su hijo lo miraba con tristeza y le alcanzaba a decir, a ver si lo puedo entonar un pedacito, después se los consigo, por ahí lo tengo ya y se los transmito. Y ese canto dice que el hijo se le quedaba viendo y le decía, Padre, lo siento mucho, a la gloria no puedes tú entrar. Nunca ya quisiste tu vida a Cristo entregar. Que no te pase eso. Arrepiéntete a tiempo. Dale tu vida al Señor.
No temas del qué dirán. Mira, esta temporada de dificultades nos está enseñando entre muchas lecciones que no debo vivir más para agradar al qué dirán. Que tengo que ir por la vida formando convicciones verdaderas, creyéndole al Señor y entregándome a Él y avanzando en sus caminos. No importa que los demás digan o no digan, crean o no crean. Yo especialmente y delante de Dios tengo una relación con Él y un compromiso. Si Él me va a salvar, depende de mi fe aquí. Si Él tristemente me va a decir, apártate de mí, al fuego eterno, depende de mi fe aquí, de mi falta de fe aquí. Juan vio al Cordero como inmolado en aquel tiempo. ¿Y tú? ¿Por qué no lo ves hoy? Que su sacrificio fue por ti. Cuando Nicodemo, uno de los principales escribas y fariseos, fue a visitar a Jesús de noche, Jesús le comunicó el mensaje de salvación y le dijo: nadie que no nazca de nuevo puede entrar ni puede ver el reino de Dios. Y Cristo quitó el asunto de la salvación de las obras y se lo asignó a la fe, porque más adelante dice, ¿te acuerdas de esa porción en Juan 3? Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí está el Cordero inmolado, levantado en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, así como Moisés levantó en un asta una serpiente de bronce y todo el que miraba sanaba de las mordeduras y del veneno y del efecto que representa el haber sido mordidos por el pecado y estar cosechando las consecuencias espirituales, siendo víctimas de la maldad que tenemos aquí adentro incrustada. Dice el Señor, si alguno como aquella vez mira, pero ahora no una serpiente, mira al Señor Jesucristo en su aspecto de sacrificio y cree, allí está la vida. Así que Juan vio al Cordero inmolado. ¿Lo ves tú? ¿Lo has visto tú? No te estoy preguntando si tienes un crucifijo y lo ves. No te estoy preguntando si ves un Cristo, supuesto Cristo Rey, enorme, de metros y metros, y lo ves. Eso no es ver con los ojos de la fe. Ver con los ojos de la fe es ver al Señor maltrecho, muerto ahí, molido, inmolado por tu y mi culpa. Y decir, yo fui, Señor, pero aquí estoy dándote el rostro. Yo contribuí a tu muerte, pero aquí estoy arrepentido. Sálvame. Juan vio al Cordero inmolado en medio del trono y, muy importante, hermanos, dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Sabes de qué hablan estas simbologías? Cuerno, símbolo de poder. 7 cuernos, símbolo de todo el poder. Omnipotente es Cristo. Y solamente conozco a alguien omnipotente, a Dios. No puede haber un omnipotente, como dicen las sectas, y un omnipotentito. Es absurdo. No puede haber un Dios con D mayúscula y un Dios con D minúscula. O es Dios o no es Dios, o es omnipotente o no es omnipotente. Y lo que no cabe en la razón de muchos no importa, porque así está escrito, así se cree. Y así, al creerlo, bendice el corazón. Y dice que tenía 7 cuernos, todo el poder, y 7 ojos. Ojo, símbolo de la visión y el conocimiento. 7 ojos, todo el conocimiento y toda la visión. Tu vida y la mía están desnudas y abiertas ante los ojos de Jesús. Y tiene todo el poder para perdonar como para juzgar. Así que el Señor Jesucristo será quien ejecute todo el plan de Dios, y entre eso lo más importante es que de a uno por uno irá pasando lista. Eso está, y no lo vamos a ver ahorita, eso está en Juan capítulo 20, Apocalipsis 20, perdón. En un juicio que se llama el Gran Trono Blanco, donde serán abiertos los libros y se pasará lista
Y allá no valen las excusas, no valdrán las cosas así como que sí, yo fui, pero no, pero me hicieron, pero a lo mejor allá no habrá escondederos. Mira, Romanos 2, el poder del Cordero. Romanos 2, 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, 2:14 Romanos, porque los gentiles, cuando los gentiles, gentil, término que habla de alguien que no conoce de las cosas de Dios, que no conoce de la Biblia, que no quiere nada con lo espiritual, ellos creen que están excusados, pero no es así. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea que respetan un grado de moralidad que les viene de su conciencia y muestran con ello que hay un supremo dador de la ley a la conciencia. Dice, estos, aunque no tengan ley, ¿qué dice? Son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Con mucho respeto lo que viene. ¿No quieres creer en Dios ni en Jesucristo? No creas. Pero tú eres ley para ti mismo. Y aún a tu propio ojo has fallado. Y el testimonio de tu conciencia te dice que no estás bien. Y el día del juicio, como un cofre abierto, lo que hay en lo más íntimo de tu pensamiento se abrirá delante del Señor. ¿Cuál Señor? Jesús. Por eso Hechos 17, no lo busquen, dice que Dios manda que a todos los hombres, manda en este momento, en este tiempo, que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres conforme a Jesucristo, conforme al que levantó de los muertos. Él va a ser el medio por el cual la humanidad completa va a dar cuentas. Así que lo ve con todo su poder, con su omnisciencia, su profundo conocimiento. No puede haber un juez, hermanos, justo, ni un consumador justo de los tiempos que ignore lo que ha hecho cada persona. Por eso, justo antes de tomar este libro y empezar a abrir los sellos y empezar a ejecutar el fin del plan de Dios, se nos dice y se nos aclara que el que lo va a hacer es digno de hacerlo porque tiene todo el poder y todo el conocimiento. ¿Y qué más? Dice Juan. Vio al Cordero en medio del trono con 7 cuernos, con 7 ojos, que son los espíritus de Dios, el Espíritu Santo. Pero luego, una cosa más, su postura. ¿Cómo lo vio? ¿Lo vio clavado? ¿Lo vio humillado, hermanos? ¿Lo vio colgado en una cruz? ¿Lo vio sometido por los romanos? ¿Lo vio sometido por los fariseos? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo estaba? En pie. O sea que, como dice Romanos 6, el Señor Jesucristo murió y resucitó, y de ahí en adelante ya no muere. Lo vio glorificado, lo vio en pie, listo para tomar el reino y para ejercer el ministerio y llevar al final la consumación del plan de Dios. Así que quiero decirte que hoy, Hebreos 7, por favor, el Hijo de Dios está en pie. El Hijo de Dios está atento. Y no está atento solamente al mundo, está atento a ti y a mí, está atento a tu necesidad espiritual. El Hijo de Dios está atento a los que invocan su nombre para salvación, a los que invocan su nombre para perdón, a los que invocan su nombre para liberación de algún pecado específico, de algún vicio, para los que invocan su nombre para que les ayude en sus matrimonios, en sus decisiones. Dice Hebreos 7, 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. 26,
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No se puede decir esto de ningún ministro humano, de ningún supuesto líder de una iglesia, aunque esta iglesia sea universal y tenga muchos conectes y muchos contactos. No se puede decir eso de un sacerdote humano. Y dice el versículo 25, por lo cual puede también salvar. ¿Y qué palabra sigue, hermanos? Perpetuamente. Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Hijo de Dios, amigo que me escuchas, no está enojado contigo. El Hijo de Dios no está molesto, aunque vivas en adulterio, aunque te embriagues cada fin de semana, aunque veas pornografía, aunque hayas decidido ser homosexual, aunque seas lesbiana, no está enojado contigo. Aborrece el pecado, sí, y lo aborrecerá siempre, y fue lo que lo llevó a la cruz, tú y mi pecado, pero a ti te ama, te anhela y está dispuesto a interceder si por él te acercas. Y hermano en Cristo, el Señor Jesucristo es tu sacerdote. ¿No puedes con algo? Ve a él. Como ese canto, ¿te acuerdas? Ven a él. ¿Sí va así? Ven a él, es el coro, ¿no? Que te espera tu buen Salvador. Pero hay una estrofa dirigida al creyente. Si enfermo te sientes morir, él será tu doctor celestial. Tierno Padre en Jesús hallarás. Y hay otra estrofa que dice, si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión. Y hay otra que dice, ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor. Intercede perpetuamente por los que se acercan a él. Por eso el capítulo 5 de Apocalipsis no puede terminar mejor. Cerremos. Dicen los versículos finales de este capítulo, hermanos, que Juan vio al Redentor siendo adorado, siendo exaltado, pero no de cualquier manera, sino progresivamente subiendo de tono en una especie de sinfónica universal que iba increciendo hasta ya no poder crecer más, porque la adoración al Hijo de Dios jamás será demasiada. Porque si no fuera por Él, hermanos, no hubiésemos sido creados. Si no fuera por Él, no tendríamos esperanza. Si no fuera por Él, no tendríamos salvación. Estaríamos sin rumbo en esta vida, muriéndonos de miedo, como tristemente hay muchos. Por eso nunca es demasiada exaltación y adoración. Y no estoy hablando de cantos emocionales ni de cultos de 3 horas preparados psicológicamente para alzar las manos, poner luces. No estoy hablando de esa adoración, sino de la que habla Romanos 12, de la entrega de la vida. Y cuando vivimos para el Señor, obviamente le alabamos con nuestra boca, con nuestras acciones, con nuestra vida, y literalmente le reconocemos, porque alabar es reconocer las grandezas de Dios. ¿Sabes que en ningún versículo de la Biblia se dice que los ángeles canten? ¿Sabías eso? Pareciera como que a ellos no se les fue dada la capacidad de cantar. Me estoy refiriendo a entonar. Por ejemplo, cuando yo tenga pruebas, ¿verdad? Entonamos y si has aprendido un poquito, o si quieres, ¿verdad? Puedes aprender a modular con tus cuerdas vocales que Dios te dio y a usar el diafragma y todo lo que involucra el canto y la expresión y la entonación y hasta como pones los labios, a veces eso ayuda, ¿verdad? A que agraves. Toda una ciencia. Los ángeles no pueden, o al menos se dice, no se dice, siempre se dice que dan voces, que no es lo mismo. O sea que en coro
dan voces, gritan y sin duda coordinados. Ha de ser una situación tremenda escuchar a los ángeles, dan voces. Pero aquí, hermanos, se unen tres coros: el de las voces humanas, el de las voces angélicas y uno que es impresionante. Mira, dice el capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ahí está la iglesia y los ángeles, se postraron delante del Cordero. Y no se postra nadie delante de otro que no sea Dios. Amén. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, símbolo de la alabanza intensa. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, símbolo de la entrega espiritual, de la búsqueda sincera. Y cantaban un nuevo cántico. El cántico nuevo, según el Salmo 40, es la nueva manera de vivir, de ver la vida, y la cual se expresa con una forma diferente de hablar. Cantaban, dice, un nuevo cántico. Y ese nuevo cántico era el reconocimiento de la dignidad del Cordero. Y le decían: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Fíjate cómo involucra aquí a todos los que han sido salvos. El linaje es lo que nos une por medio de la descendencia, la lengua por medio del idioma, el pueblo por medio de la cultura y la nación por medio de la geografía. Todos los hombres salvos del mundo estaremos ahí diciéndole a Cristo: digno eres tú de tomar todo eso, porque si estamos aquí es por tu sacrificio en la cruz por nosotros. Se lo diremos a voz en cuello, en un canto nuevo que aprenderemos ahí. No sé si sea uno de nuestros himnos, pero no creo, porque le llama nuevo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y dice el 11, que cuando estaban cantando estos redimidos el cántico nuevo, miró Juan y oyó la voz de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Aquí está hablando no solo ya de los querubines, serafines, sino de los ángeles. Y dice que su número era millones de millones. No lo puedo, hermanos, representar ni imaginar, pero estaba toda aquella multitud de seres humanos contentos, redimidos, alabando a Cristo, y de pronto, tal vez atrás de ellos, se encienden las voces de los ángeles. Será aquello una adoración universal. Y cuando estos estaban gritando, dice el 12, que decían a gran voz ellos: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Y mira, mencionan siete privilegios que solo puede Cristo tener. Es digno, dicen los ángeles, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En una palabra, el reino. Solo Él tomará todo esto que a Él le pertenece. Y es muy importante, aquí cabrían 7 sermones, pero mira, todo el poder que tú puedas tener viene de Cristo. Físico, espiritual, mental, emocional, del que quieras, es de Él. Las riquezas que puedas tener en tu bolsa, en el banco, son suyas, de su mano, y debieran ser para Él en última instancia. La sabiduría que puedas tú tener para vivir viene de su corazón, de su inteligencia, de su palabra. La fortaleza igual, la honra, si hay algo digno en nosotros, es por Él. Y no se diga la gloria, que es intocable, y la alabanza, que es el reconocimiento. Todo lo que tú y yo podamos llegar a tener realmente en última instancia es gracias a Él y es para Él. Y luego dice el 13, que cuando estaban los hombres y los ángeles alabando, dice el 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, porque los dos son Dios:
Sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Te acuerdas que Cristo un día dijo, cuando entró a Jerusalén en su asno? Bueno, ni era de él. Tú y yo tenemos carrito, él ni eso tuvo. Fíjate nada más, entra, lo critican los fariseos y Cristo los voltea a ver porque los muchachos estaban exaltando al Hijo de Dios ahí en su burrito, en su asno, y los voltea a ver y les dice, de cierto os digo que si estos se callan, las piedras hablarían. Así que por un acto milagroso en ese momento, y es lo que dice Romanos 8, que un día la creación va a ser libertada de su esclavitud, y que hoy gime la creación, los árboles, los mares, los animales, las ballenas, los delfines, todo lo bello que Dios ha creado, gime por el mal dominio del hombre, que hoy por la pandemia hasta reverdecen los pinos, hasta salen animales que estaban extintos. ¿Has oído eso? Allá, no me acuerdo ahorita en dónde, si en Tailandia o en dónde, caminó ahí en las tiendas un animal, ahorita no me acuerdo de su nombre, ¿verdad? Tipo entre un tigre y lobo, ahí se ve. Supuestamente hace 40 años extinto, salió. ¿Por qué? Porque no hay hombres malos allí, están guardaditos. Los pinos, me decía hoy mi suegra, de sus pinos de su casa, de la parte de su banqueta ya estaban sesgados de que los carros ahí los molestan. Y ahorita dice, hasta están hondos, crecidos. Por un milagro, los animales, los montes, todo va a exaltar al Señor. Qué tremendo. ¿Por qué no comenzamos a adorarlo así hoy, en esta vida? ¿Por qué no le damos nuestro corazón? Hay un ejercicio que te desafío a hacer si tienes energía hoy con tu familia y si no en la semana, y está redactado ahí al final del estudio. Leer juntos del Salmo 92 al Salmo 100 y hacer pausas, leer en voz alta y hacer pausas cada salmo o cada 2, y en esas pausas orar al Señor para darle gracias, reconocerlo y alabarlo, pero combinando la lectura de los salmos. Es un tiempo de adoración familiar. Ojalá que muchos lo podamos hacer. Te doy un ejemplo, ¿verdad? Gracias te damos, dice un salmo, gracias te damos porque estás cercano y los hombres cuentan tus maravillas. Y terminas de leer el salmo y te frenas y asignas a tu hijo, a tu esposa o tú mismo, vamos a orar. Y oras a Cristo y lo exaltas, y luego sigues leyendo otro de ellos, otra parte, y luego oras. ¿Por qué no nos damos ese tiempo, hermanos? Mucho le pedimos al Señor, a veces poco lo exaltamos. Y esta es una oportunidad después de haber estudiado Apocalipsis 5. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar. Señor, gracias por Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Porque aunque nosotros no seamos dignos, Él lo es, y en su dignidad descansamos, y en su dignidad y honra nos llenamos, nos deleitamos, y no necesitamos buscar la honra y la gloria a nosotros, sino que nos gozamos en la suya sola. Inspíranos más en estas ideas veraces, en estas realidades que Apocalipsis 5 nos deja en claro, para ser mejores maestros de la Biblia en casa, en la iglesia, mejores testificadores, mejores consoladores, exhortadores en tu nombre, y sobre todo también buenos adoradores, no solo por el canto, sino sobre todo en la vida obediente que tú mereces recibir de cada uno de nosotros. Y si hay alguien, Señor, allí en las casas o aquí, de los que estamos en el templo, que necesita tomar una decisión por Cristo, de salvación, de acercamiento inicial, ayúdalo a manifestarla pronto y a ser ayudado con la Biblia para concretarla.
Gracias, Padre, por tus bendiciones y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús.